Bueno, pues retomamos la jornada. Después de las ponencias tan interesantes que hemos tenido en la primera parte, retomamos ahora con Gustavo Cuberos, que nos va a hablar de este secuestro de la identidad. Gustavo Cuberos es doctor en psicología por la Universidad de Granada, también nos acompaña, ha venido desde fuera de Madrid, así que gracias por el traslado. Es neuropsicólogo clínico acreditado también y combina actividad investigadora en la universidad con actividad clínica en la Asociación de Ictus de Granada y en el Centro de Neuropsicología, Psicología y Psiquiatría Alameda Salud, y participa, pues como os he dicho, en el grupo de investigación de neuropsicología y psiconeuroinmunología clínicas. Así que os dejo con él y después tenemos un ratito para charlar. Gracias, Gustavo. Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, a Amor y a todo el CEADA por invitar a esta jornada, que de verdad que me apasiona estos temas. Y eso que te decía antes, Aarón, que ojalá haya más jornadas de este tipo, porque son realmente interesantes y al final lo que dentro de los circuitos de ponencia y eso como que no son tampoco realmente visibles, ¿no? Este tipo de encuentros. Bueno, pues una vez dicho esto, lo que voy a proponeros es como cómo afrontar de la neuropsicología, cómo afrontar precisamente la agnosia, el trauma y el duelo. Y veremos, aquí viene esto del secuestro de la identidad. Hemos estado viendo, tanto con Aurora como con Aarón, que y en la literatura y en todo lo que podemos leer acerca de la agnosia, duelo y trauma, que es como, vamos a abordar la parte emocional, Y tenemos que hacer como psicoterapia. Y voy a intentar desmontar un poco esto, porque realmente la parte emocional es que si nos dedicamos a la parte emocional, estamos desmembrando, digamos, quiénes somos. Entonces, como es un poco paradójico, ¿no? Nos ocupamos de lo emocional y lo cognitivo otro, y no sé qué. Entonces, bueno, voy a intentar desconstruir esta historia y a ver si tiene sentido, ¿vale? Entonces, antes de empezar, os voy a hablar sobre una serie de conceptos que para mí, en mi práctica clínica, son claves. Tenerlos presentes, además, de hecho, tengo presentes, ¿no? Y tanto en la fase de evaluación, como en el diseño del programa, como en el proceso de intervención y la valoración de esa intervención, ¿vale? Pues bien, en primer lugar, a mí me facilita la conceptualización del ser humano pues como un sistema abierto, complejo, en el que hay varios elementos, formados por varios elementos que están relacionados de una forma, de una manera interdependiente y dinámica, que están en continua interacción con un entorno. Y fruto de esta interacción, pues, nos permite una adaptación satisfactoria e incluso un equilibrio dinámico. Estos elementos que conforman el sistema los podemos agrupar como estos cuatro, ¿no? En estos tres. Tenemos, por un lado, los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales y los aspectos corporales. Como decía antes, ¿cómo quitamos de aquí un elemento para que tenga sentido el compañero o de al lado, ¿no? Al final, fijaros que este sistema complejo, dinámico, lo podemos entender también como un reloj suizo analógico, donde cada una de esas coronas va a mover la siguiente y la otra la siguiente, y entonces, a poco que una esté un poco alterada, va a alterar el resto del funcionamiento. Entonces, por eso no tiene mucho sentido cuando hablamos la parte emocional, la parte cognitiva, la parte movimiento. Tiene sentido hasta cierto punto, mejor dicho, ¿vale? Entonces, fijaros que estos tres primeros elementos, lo cognitivo, lo emocional y lo que llamamos emocional y lo corporal, al final componen lo que es el ser humano, ¿vale? Y ese ser humano, esa persona, está en continua interacción con ese factor contextual. Y lo que os decía, esta relación dinámica que existe entre ellos, al final hay un entorno que nos demanda actuaciones, que nos demanda hacer cosas y nosotros tenemos que responder, ofrecemos respuestas, ¿vale? Y esas respuestas, pues, que nos permitan tener un sistema estable y que sea adaptativo, al final necesita esa relación continua, ¿vale? Porque si la respuesta que ofrecemos a la demanda del entorno no es adecuada, entonces, bueno, el sistema dice, ¿esto qué pasa aquí? Y elaboramos otra respuesta que quizá el entorno nos diga, vale, ahora, ok. Y nuestro sistema se va ampliando cada vez más, siendo cada vez más estable, cada vez más adaptativo. Entonces, a lo largo de toda nuestra trayectoria vital,
estos elementos que están continuamente relacionando nuestra respuesta van a conformar en nosotros un sistema de valores y de creencias que son claves, ¿vale? Tanto para nosotros mismos, nuestra propia construcción personal, como en esa interacción con el entorno. Y bien, ese sistema complejo, como podéis ver ahí, de ahí van a emerger una serie de propiedades que son distintas a cualquier de esos elementos y es más, no pueden ser reducidos a ninguno de ellos, ni mucho menos a la suma de estos elementos, ¿no? ¿Y cuál es una de esas propiedades? El autoconcepto. El autoconcepto lo podemos entender como las conclusiones a las que llegamos de ese recorrido histórico de interacción con el entorno. Y íntimamente relacionado a ese concepto, a ese autoconcepto, tenemos el de autoestima, que en definitiva, ¿qué es? Una valoración sobre ese autoconcepto. Puede ser de mayor o menor intensidad, o puede ser más positivo o más negativo, pero al final está íntimamente vinculado y la literatura sobre autoestima, autoconcepto y demás lo vinculan de una forma directa. Es decir, un buen autoconcepto, ¿qué va a implicar? Pues posiblemente una autoestima positiva y elevada. Y viceversa, un autoestima que esté de carácter negativo y bastante intensa, al final nuestro autoconcepto se va a ver bastante mermado. ¿Y qué otra satélite concepto hay aquí? La autificación. Es vital tener la capacidad de poder observar las características de las situaciones en las que estamos viviendo o las tareas en las que acometemos, ¿vale? Y no solo observar esa capacidad o esas características de las situaciones o tareas, sino también contemplar qué habilidades tengo yo para poder afrontar esas tareas. Y por último, qué necesitamos o qué habilidades vamos a poner en marcha para afrontar las distintas tareas. Y como podéis ver, de una forma bastante lógica, si uno entiende bien la tarea, valora bien su capacidad, la pone en marcha, ejecuta y es satisfactoria, ¿cómo va a ser nuestro autoconcepto? Bueno, ¿y cómo nos vamos a sentir? ¿Cómo va a hacer esa valoración de nuestra capacidad? Positiva, es decir, nuestra autoestima va a estar bastante elevada. Pues bien, pero es más, es que este sistema se construye a diferentes niveles de conciencia. No voy a hablar aquí mucho porque ya Aarón ha hablado muy bien de estos elementos clave, pero sí que por lo menos tengamos presente que esta construcción se hace tanto a nivel no consciente, donde el aprendizaje occidental está ejecutándose continuamente y va a marcar muchas de esas respuestas que vamos a dar al entorno, por supuesto, ese escenario, ese tablero del juego que es la conciencia, y a nivel superior, donde hay una mayor observación y digamos, una mayor control sobre los procesos que se están ejecutando o que podemos llamar metaconciencia. Pues bien, todo esto va a conformar, en definitiva, quiénes somos. O quiénes somos, o bien nos va a confirmar nosotros como individuo, un yo como individuo. Y en definitiva, nuestra identidad. Digamos, como el concepto identitario es algo como una amalgama siempre de definiciones, características que se abordan de diferentes niveles, filosóficos, físicos, matemáticos, de toda la índole, pero nosotros nos vamos a centrar un poco en los aspectos, digamos, que tienen en común en toda la abordaje la identidad, ¿no? Y es incluir esa identidad o conceptualizar esa identidad como una experiencia personal, subjetiva, como ser único y reconocido como tal. Y que se sostiene fundamentalmente en tres variables. Uno, la continuidad a lo largo del tiempo. Y no quiere decir que la identidad sea unitaria, es continua, ¿vale? Porque aquí podemos entrar en cuanto a identidad de género, cultural, pero bueno, nos quedamos en que es clave entender la identidad como un continuo en el tiempo. La coherencia. La coherencia hace alusión también a cómo nuestras respuestas y nuestro sistema se van conformando a medida que vamos interactuando con el entorno. Y indudablemente, si queremos ser adaptativos, tener un sistema estable, necesitamos tener esa coherencia. Y, por supuesto, la estabilidad. Pero la estabilidad entendida no como algo constante o a través de la constancia, ¿vale? Que puede ser malentendida y llevarnos como a presupuestos como muy rígidos, sino esa estabilidad entendida a través del cambio que necesitamos nosotros en cada momento para poder afrontar una determinada tarea. Vale, y no nos queda otra.
desde mi perspectiva, no nos queda otra realmente de entender el daño cerebral como una cuestión identitaria. ¿Y por qué? Yo entiendo que nos da un margen, esa conciencia o esa conceptualización de daño cerebral como una cuestión identitaria, nos da un margen ya no solo espiritual, mental, lo que quiera, sino un margen aplicado. Y es lo que vamos a intentar o lo que voy a intentar de expresar hoy, ¿no? Cómo a raíz de estos conceptos que podemos unificar la identidad, cómo podemos abordar, en este caso, el trauma, el duelo y la zoonosia, pero en general, cómo podemos abordar nuestra práctica en vida. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué el daño cerebral como cuestión identitaria? Bien, en primer lugar, nos facilita esa conceptualización de la persona como un sistema complejo en continua interacción que permite en última instancia ese nivel de adaptación satisfactorio, incluso de bienestar, ¿vale? El bienestar, creo, considero que al final va a ser como el colmo de nuestro trabajo. Ahí es donde pretendemos llegar, creo, lo que nos dedicamos a estas menesteres, que intentar llegar al bienestar de esa persona. Pero también al nuestro, porque también nuestro bienestar va a repercutir en el bienestar del paciente, ¿no? Y, por otro lado, una lista de aproximaciones reduccionistas. En pro de ese análisis funcional que nos va a llevar a observar esos elementos del sistema y el impacto que tienen esos elementos en unas determinadas condiciones. ¿Qué más? Pues nos permite entender entender las repercusiones de una lesión cerebral a distintos niveles explicativos. Por eso decía al principio que voy a intentar trasladarlos que vale, podemos a nivel comunicativo, a nivel como más práctico, decir, vamos a abordar lo emocional, pero realmente es como un poco más complejo. Y nos facilita un enfoque fenomenológico, que es, vamos, yo creo también clave dentro de la orientación para la intervención, ¿no? Entender cómo esta persona que sufre un daño cerebral está viviendo el daño cerebral. Y no solo la persona, también el entorno inmediato que lo está sufriendo, ¿no? También, y algo que va a ir arrastrando a partir de ahora, durante toda la presentación, es entender o visualizar esa diferencia que hay entre el estado actual y el estado futuro. Y el estado futuro, que muchas veces es un estado idealizado y que tiene mucho que ver con la imagen que teníamos de ese yo previo al esto. Entonces, en base a esto, desde Carl Rogers ya planteaba esa historia, ¿no? De diferencia en que la psicopatología existe entre un estado actual, un estado deseado, y esto se ha ido arrastrando y dentro de nuestra área, pues afortunadamente han surgido bastantes propuestas muy interesantes sobre cómo afrontar eso. Quizá la que yo más cómodo me siento a la hora de explicarlo a los pacientes y también en mi cabeza es el modelo de Y de Fergus, que yo creo que es como un referente dentro del abordaje identitario de la cerebro. También, ¿por qué? Porque nos permite ajustar mucho mejor los objetivos. Nos permite, ya que muchas veces los profesionales llevamos a cabo una labor bastante directiva y entonces incluso organizamos esas estrategias como pueden ser los objetivos, pero nos damos cuenta que al final, o a lo mejor, lo que estamos haciendo es que se han rechazado porque, como escribe Isaac en su artículo, es como lo que usted propone no soy yo. ¿Vale? Y esto, si somos un poco autocríticos en la práctica clínica, es bastante frecuente, ¿no? Y que en ausencia de una congruencia entre el programa de rehabilitación, el sentimiento de identidad personal, es probable que todos los esfuerzos que hagamos caigan en desacuerdo e incluso pueda estar contraproducente. Porque si hay ese divorcio entre nuestro interés o nuestra forma de entender a la persona y los intereses de la persona, al final lo único que puede provocar es que el duelo sea mayor, el tomo mayor, y no vamos a ejecutar nada en pro de aliviar esa nosonomia. Bien, bueno, ¿y cómo abordamos la nosonomia, el duelo y el trauma de esta perspectiva? Teniendo todo esto en la cabeza, nos vamos a preguntar, ¿en qué medida se ven afectadas la continuidad, la coherencia y la estabilidad? Otra pregunta es sobre qué propiedad de las emergentes tienen un mayor impacto. Ese duelo, ese trauma y esa nosonomia. ¿Y qué elemento del sistema juega un papel más relevante y a qué nivel de conciencia? A nivel global, ¿qué distancia hay entre ese estado actual y el deseado? Y por último, ¿qué estrategia de intervención sería la más apropiada en cada caso?
¿vale? Vamos a intentar ir explicando cada una de esas preguntas o dando respuesta a cada una de esas preguntas. ¿En qué medida se ve afectada la continuidad de la coherencia en el duelo, en el trauma y la nosognosia? Partiendo de la base de que en todas hay una pérdida, eso es innegable, no podemos tratar lo mismo la pérdida del duelo con la pérdida del trauma, con la pérdida de la nosognosia, esa pérdida de continuidad y de coherencia, ¿no? Si podemos dibujar gráficamente dónde está cada uno de esos fenómenos, pues podemos encontrar que el duelo, donde la pérdida de coherencia no es tanto, o sea, es importante, pero no es significativamente elevada, y la pérdida de continuidad, fijaros que tampoco es tan importante. Pero eso no quiere decir que sea relevante. Si vemos el trauma, realmente hay una pérdida de coherencia brutal y una pérdida de la continuidad brutal. Y si situamos la nosognosia, es algo paradójico y va muy arrastrando también todo en toda la conceptualización o caracterización de la nosognosia. Al final, fijaros que la continuidad va a ser mínima para el propio sujeto, pero claro, va a haber una pérdida de coherencia con respecto al entorno, bastante importante. ¿Sobre qué propiedad de las emergentes tiene mayor impacto? Pues fijaros que en el duelo podemos, todo esto un poco estandarizado, un poco de ejemplo, ¿vale? Pero ¿sobre qué impacto tiene qué impacto tiene la propiedad emergente? Pues en el duelo, la autoestima, o sea, la valoración que se hace del estado actual o incluso de esa diferencia es mucho mayor. La intensidad sobre esa valoración es mucho mayor y casi siempre de carácter negativo. Eso sin duda va a repercutir en el autoconcepto y sin duda va a repercutir en la autoeficacia. En el trauma, pues una vez más, digamos, estas propiedades emergentes van a estar a tope de impacto, ¿no? Y eso no se la puede, una vez más, se ve un poco esta propiedad o este efecto paradójico donde el impacto en la autoeficacia es máximo, pero sin embargo el autoconcepto apenas tiene impacto y la autoestima, bueno, puede quedar, ¿no? Ahí un poco rezagado. ¿Y qué elemento de este sistema juega un papel más relevante y a qué nivel de conciencia? Pues encontramos que el duelo, fijaros que una vez más esa parte emocional de valoración sobre lo que está sucediendo es significativamente mayor que el resto. La parte corporal no es que no esté influyendo, ¿vale? Porque al final toda la información que está uno continuamente retroalimentándose de ese estado interior también va a afectar a esa valoración negativa, ¿no? Pero de verdad que los esquemas que se manejan en el duelo y la repercusión a nivel contextual quizá sea menos relevante. En el trauma, una vez más, fijaros, pero en el trauma todos los elementos se encuentran a un nivel bastante elevado de relevancia en el trauma. En la nosognosia, pues una vez más también podemos ver esa representación un poco paradójica, ¿no? Donde la relevancia a nivel de contextual es ese impacto muy importante. A nivel cognitivo, fijaros que también es importante porque hay una lesión de base cuando hablamos de la nosognosia y sin embargo ese papel que juegan la emoción y el cuerpo queda un poco en segundo plano. A nivel global, ¿qué distancia hay entre el estado actual y el deseado? Fijaros que en el duelo hay una distancia considerable entre ese yo actual y ese yo futuro. En el trauma, evidentemente, la diferencia que hay entre esos dos estados es brutal. Y en las nosognosia, paradójicamente, no hay tanto impacto entre ese yo actual y el yo futuro. ¿Vale? Y fijaros que si ponemos todos esos valores o todas esas variables las ponemos en conjunto, aquí podemos tener como una representación de dónde situamos el duelo. Incluso, fijaros que podemos entender el duelo no como un proceso patológico, sino como un proceso que ha irrumpido con fuerza tras un daño cerebral, pero que no entra dentro a formar parte de algo patológico en sí, sino que si consideramos el funcionamiento adaptativo en un margen, quizá esté dentro del margen inferior. Y es más, quizá ese duelo, porque aquí hablo del duelo en primera persona de la persona
en primera persona del paciente con daño cerebral, pero es que este duelo también hay que abordarlo en la familia. O sea, cuando pongo esto, es indistinto, ¿vale? Porque va a depender del sistema lo que me está ofreciendo. Y entonces quizá no tengamos por qué patologizar el duelo. Y nuestra estrategia de intervención será totalmente distinta, porque no vamos a incluir ese funcionamiento como algo eso patológico, donde el concepto de enfermedad va a primar mucho y que va a impactar mucho más que si lo entendemos como un proceso natural. Y luego lo veremos. A nivel de trauma, pues lo mismo, está todo a tope, la distancia mayor y quizá esto es lo que concuerda mucho con el concepto de la catástrofe, ¿no? que hablaba Goldberg, ¿no? El sentimiento de las reacciones catastróficas a un daño cerebral, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que la capacidad, o digamos, la capacidad de adaptarse a una nueva situación es prácticamente imposible o nula, porque todo lo que se genera ahí, todos los esquemas mentales, cómo se funciona, cómo tener el feedback del ambiente, es que está todo roto. Está todo roto, está como bloqueada una isla ahí que se retroalimenta continuamente, pero no va a ningún sitio. Y que hace que esa distancia quizá progresivamente se vaya alejando, ¿vale? Entre quién es esa persona y lo que está pasando. Y en la nosognosia, pues ocurre un poco más mismo este fenómeno paradójico, que por un lado tiene mucho impacto, especialmente en el entorno, pero para el paciente el impacto es menor. Vale. Fijaros que teniendo en mente esa serie de preguntas que he hecho antes, yo por lo menos pues, bastante útil y para mí, ya te digo que son algo clave, es poder situar a cada una de las personas con las que trabajamos, situarla en este eje, qué distancia hay. Y hacerle ver, porque dentro también, como decía Aaron, sobre la importancia de la psicoeducación y la información que nosotros como técnicos podemos ofrecer, indudablemente es clarísima e importantísima. Y situar junto con el paciente y la familia en qué distancia estamos, qué distancia hay entre ese yo actual y ese yo ideal. Es más, cuando yo explico esto, si el ambiente lo permite, si se ha creado la suficiente alianza terapéutica, yo suelo decir que, digo, bueno, ¿y dónde quiere llegar? Y, como sabéis, todo el mundo dice, a estar como estaba antes. Y digo, pues vale, empezamos, porque es imposible. Es imposible, claro, si un poco abajo y te explico por qué. Digo, cuando en nuestra vida hay un acontecimiento importante, ya sea el nacimiento de un hijo, una mudanza, comprar el primer coche, y un evento que ha sido realmente importante, al final nosotros pasamos de ser yo. Ya se han incluido nuevos elementos que nos ayudan a reconfigurar nuestro nuevo estatus, ya sea nuestro estatus de conductor, nuestro estatus de vivir en un barrio, da igual. Entonces, si elementos tan poco relevantes en nuestra vida nos hacen cambiar un poco y diferenciar del estado actual del previo, joder, cuando hay un daño cerebral que es tan importante y que afecta a tantos niveles, imposible, vamos a llegar ahí, ¿no? Pero vamos a trabajar y vamos a ver qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo a nivel cognitivo? ¿Qué papel está jugando tu cognición en cada una de las cosas que haces para que poder reducir esa amenaza? Porque al final lo que se produce una de las primeras reacciones que se produce en esa diferencia es una amenaza de decir, hostia, es que ya sea en el duelo o no se amenaza, pero en el duelo y en el trauma es como hay una amenaza de cómo o cuándo voy a poder conseguir llegar a estar bien, ¿no? Y en esas características. Pues bien, para reducir esa amenaza tenemos que conocer qué aspectos cognitivos, la cognición, qué papel juega en todo esto, qué esquemas mentales maneja la persona para poder ayudarle a reestructurarlo o dejarlo como están. ¿Cómo están valorando esa distancia? Porque a lo mejor la distancia la marca mucho más la familia que los propios afectados. Entonces, ¿cómo valoran esa distancia? Y a nivel corporal, ¿qué les dice el cuerpo? ¿Cómo experimentan las reacciones a las diferentes situaciones o las diferentes tareas? ¿Cómo las están interpretando también a nivel corporal? Y el factor social, contextual, ¿vale? ¿Qué relevancia va a tener el hecho de que yo trabaje en ese factor, ¿vale? Para reducir la distancia que hay entre el estado actual y ese estado futuro, ¿no? Y siempre teniendo en mente esos productos emergentes que son el autoconcepto, la autoestima
y, por supuesto, la autoeficacia, ¿no? Y fijaros que ya, si tenemos que la cabeza, dice, bueno, pues quizá si está un poco menos afectado, un punto fuerte, el hecho de tener la capacidad de resolver tareas, quizá... No te presta tiempo, no es algo para todavía. No. Vale, no, estoy viendo online y como se llevó un rato ahí, a ver si se queda congelado. No se queda congelado. Entonces, claro, cuando estamos valorando un poco qué impacto va a tener sobre esa eficacia y si la persona que tenemos delante ha tenido una buena recurso al nivel de afrontamiento, ya sea de tarea o a nivel personal o social, pues quizás tengamos que empezamos a apoyarnos por ahí. O quizá a nivel corporal, el movimiento lo permite, su estado físico lo permite y quizá empezamos por ahí. O esa esquema mental de funcionamiento. Quizás es mucho más interesante cómo entrar desde la condición, ¿vale? Pero ni idea. Entonces, al final, como dice Facebook Grace en su artículo del modelo en Y, vamos a intentar reconfigurar, o como decía Aurora, reconstruir esa identidad. ¿Cómo? Pues reduciendo esa amenaza, reduciendo o valorando el impacto que hay de cada uno de esos elementos y qué impacto tiene en el autoconcepto, en la autoestima y, por supuesto, en la autoeficacia, ¿vale? Y ese yo actualizado, cuando lo explicamos o dentro de la práctica clínica, al principio es un poco confuso, ¿no? Pero lo van cogiendo porque si alguien que su vida la ha dedicado a cuidar de la casa y a hacer deporte y a, no sé, algunas labores como que para ellos eran bastante relevantes, pues si dejan de hacerlas, pues claro, uno por lógica dice, pues vamos a empezar a hacer, no sé, a empezar a cocinar, vamos a empezar a hacer deporte. Pero claro, es que puede ser que no pueda hacerla. Entonces, ¿a qué nos agarramos? ¿Qué valor le da él a cada uno de los aspectos que hace en su vida? ¿Vale? Y que sean realistas. Vale, y antes de, digamos, de pasar a cómo podemos abordarlo de una forma efectiva y mucho más concreta, más específica, tenemos que, bajo esta perspectiva, tenemos que contemplar unos factores básicos, ¿vale? Una es el contexto. Por supuesto que dentro de la literatura, las congresos, las conferencias, siempre se habla que tiene que ser dentro del contexto, que sea integrado, que debe haber todo que sea significativo, tal. Y tenemos que pensar, ¿estamos realmente teniendo en cuenta el contexto? Evidentemente, en instituciones como esta, donde hay una limitación contextual, pues bueno, se puede entender. Pero eso no quiere decir que las personas que están aquí viviendo van a tener un contexto real fuera, ¿vale? Rutinas cotidianas. Las rutinas cotidianas son realmente una oportunidad tremenda para poder prestar los servicios de rehabilitación. ¿Qué indica o qué no indica cuando alguien tiene una rutina cotidiana bien establecida? Pues orden. El orden y la coherencia es un factor importantísimo dentro del autoconcepto. Incluso si eso se lleva a cabo, esa orden, esa rutina, la actividad cotidiana, quizá la autoeficacia va a ser mucho mayor porque va a sentirse útil y que puede hacer muchas más cosas. Entonces, la autoestima, tiramos de la autoestima y el autoconcepto o esa reconfiguración identitaria va a ser bastante mejor, ¿no? Por no decir de los aspectos cognitivos que hablan sobre el aprendizaje incidental, ¿no? La importancia del aprendizaje incidental. En relación a la estrategia de aprendizaje, volver un poco a lo que decía antes, ¿no? Por supuesto que tenemos que tener en cuenta los factores más relevantes para la persona y realmente aplicar esos principios de aprendizaje dentro de tareas que sean significativas, ¿vale? Y pasar un poco, dejar al lado esos ensayos masivos, discretos, descontextualizados que se llevan a cabo en los modelos de formación tradicionales e incluso también en la neurorehabilitación. ¿Qué más factores? Por supuesto, la participación significativa en las actividades vitales elegidas. Y puedes decir, joder, si están elegidas, son significativas y son muy importantes para las personas que lo van a ejecutar, claro, eso se entiende. Pero hay un factor que será eso, participación. Porque también no es fácil, o mejor dicho, sí, es fácil ver como dentro de la clínica, a lo mejor estás haciendo tareas, no sé, de cocina. Y
vamos a cocinar. Entonces, claro, fijaros la expectativa de alguien que está aprendiendo o que tiene esa dificultad de planificación, de organización o de memoria. Vamos a cocinar, es como y le gusta, ¿no? Pues un estímulo fantástico. Y ahora cogemos y les ponemos a fregar tomate. Entonces, claro, yo tengo una participación que para nada es significativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Lejos de ser algo productivo para nosotros, lo que va a suponer un impacto y va a generar mucho más rechazo. Esto es una cuestión bastante interesante, porque tenemos acostumbrados que hay una deficiencia subyacente a un daño cerebral, que eso genera una actividad y que eso genera una minusvalía en nivel de participación. Y un poco, fijaros que esa es la lógica, ¿no? Que nos dice, o dentro de los modelos sanitarios, ¿no? Vamos a trabajar a tope para restablecer la función. Bueno, no se puede. Pues vamos a intentar corregirla con estrategia compensatoria. Bueno, y si acaso, pues que haga lo que pueda la criatura. Vale. ¿Y por qué lo invertimos al revés? ¿Por qué no empezamos a largo plazo en instaurar jerarquía, a invertir esa jerarquía donde la base sea realmente implementar ya una estrategia de participación? ¿Cómo? Integrar con todo lo que hay, con esas limitaciones, integrar e incluso tener ese orden y ese sentido de salud dentro de su limitación, pero integrarlo en la participación. Y seguramente, y con mucha probabilidad, la discapacidad se va a ver disminuida. Y cuando esto se haya instaurado con incluso esa rutina que hemos visto antes en la vida cotidiana, se interiorice esa estrategia, seguramente los déficits que se encuentran tras esa lesión cerebral se han disminuido significativamente. Y, por supuesto, tenemos que facilitar creación de modelos alternativos a lo ya instaurado, porque específicamente dentro del trauma y del duelo, los modelos que se crean, los esquemas mentales de funcionamiento, pues son un desastre, especialmente en el trauma, ¿vale? Porque se han quedado congelados y lo único que retroalimentan es un estado bastante negativo, bastante desadaptativo. Bien, y a modo global de esquema de funcionamiento, ¿cómo podemos plantearnos el abordaje de un caso con alguien que tenga presente ese duelo? ¿Sí? Bueno, pues entonces esto paso. Vale, pero ¿cómo? ¿Vale? ¿Y cómo? Pues, ¿desde qué perspectivas teóricas? De psicoanálisis, de la terapia de tercera generación, de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia metacognitiva. Bueno, ¿qué técnica usan? Usamos biofeedback, atenciones conductuales, mindfulness, identidad metafórica, la modificación de conducta. ¿Qué creéis? ¿Qué podemos, como teniendo en cuenta esta perspectiva, qué hacemos? ¿Qué se os ocurre? ¿Cuál es el método de elección ideal, tanto en técnica como en la perspectiva teórica? Pues realmente la que nos dé la gana. Siempre y cuando permita contextualizar el individuo como es, lo que llevamos viendo este tiempo, ¿no? Entonces, a mí me sorprende porque yo estoy formado en terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Pero me sorprende muchísimo, por ejemplo, Privatano, que tiene una perspectiva psicodinámica y el enfoque que ofrece es bestial. Pero yo no estoy cómodo ni estoy formado en eso. Pero podemos llegar, en ese distinto nivel de aproximación o de explicación teórica, podemos llegar al mismo fenómeno, ¿no? O cómo abordar el fenómeno. ¿Y qué técnica usar? Pues va a depender, evidentemente, de cada caso, ¿no? Vale, pero ¿cómo? Pues esto más o menos en este orden que voy a explicar, es como me planteo yo los casos, ¿vale? Y como teniendo en cuenta todo esto que he venido hablando durante esta media hora, primero, importantísimo diferenciar entre las respuestas adaptativas de las que no son, en relación a esos distintos elementos que forman el sistema, ¿vale? Si tenemos en cuenta que esa relación de interdependencia que existe y tenemos en cuenta las demandas, que ya no solo va a hacer el entorno, porque también las demandas nos puede hacer el mismo sistema cognitivo o el mismo elemento cognitivo, las demandas también pueden hacerse a nivel corporal, ¿no? Pues si atendemos a esa demanda de una manera adecuada, adaptativa, seguramente el bienestar llegue y con todo eso, todo lo que conlleva, ¿no? Pero si por el contrario, las respuestas que ofrecemos no son adaptativas, pues la cascada va a ser, digamos, en torno al sufrimiento.
¿Y cómo podemos diferenciar esas respuestas? Pues vamos a analizar cada uno de esos elementos y, aunque sea a grosso modo, tenemos que asegurarnos de que las personas con las que trabajamos sepan diferenciar si lo que están haciendo es adaptativo o no es adaptativo, ¿vale? Como punto de partida. También tenemos que comprender o hacer comprender la naturaleza de los eventos. Es decir, ¿qué implica vivir en una situación determinada? ¿Vale? Porque dentro de esa franja adaptativa, que incluso de bienestar, no todo es como súper bonito y la felicidad, esta que está sobrevalorada, siempre aparece, ¿no? Sino que hay un margen de acción bastante importante. Y es más, si me preguntáis, bueno, ¿y tú cómo estás, Gustavo? Pues mira, he dormido como el culo, me he pegado unas cuantas horas de tren, luego no sé qué, pero estoy. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que directamente soy consciente de todos los elementos que están pasando en mi vida, pero no me están alterando ni esa continuidad, no me están alterando nada. ¿Qué ocurre? Porque no es el mejor del escenario, porque me gustaría estar quizá en la playa y disfrutando del sol, pero no estoy, ¿vale? Entonces, comprender esa naturaleza de los eventos nos da también un margen a nosotros como terapeutas y un margen a los propios personas con las que trabajamos, ¿no? Y entender también que dentro de ese bienestar incluso podemos categorizar diferentes estados de ese margen, ¿no? Un estado como, yo qué sé, yo llamo el punto cero porque es como donde sale todo, que es ese estado de estabilidad, donde al final de ahí podemos movernos con mucha agilidad y donde todo está atendido. Todas las demandas que nos piden, ya sean del contexto exterior o interior, están atendidas. Así que, vale. Pero también podemos entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque de pronto algunas de esas demandas no han superado. Hemos estado de velocidad crucero y de pronto una demanda ha saltado por los aires esa estabilidad y nos exige algo más. Bueno, pues nada, ponemos los recursos necesarios a aquel nivel, lo que nos demande. Pero una vez que hemos conseguido alcanzar esos recursos, hemos superado ese estado de conflicto, volvemos de nuevo a una zona de estabilidad. Pero aquí también podemos subir a un estado de alerta, donde los recursos que tengamos que poner en marcha son bestiales. Y tiene una característica muy peculiar ese estado de alerta, pero sigue estando dentro de esa franja de bienestar, adaptativa, como queramos llamarlo. Y hay un problema, que dentro de ese estado de alerta, donde podemos identificar todo el mundo, no sé, quién ha ido a la tesis, o quién se ha casado, o quien ha vivido momentos muy, muy duros, son los más parecidos a un estado de alerta, ¿no? Y este estado de alerta, entre muchas características, que luego si queréis hablamos, una es la vulnerabilidad que nos provoca. Y esa vulnerabilidad es tan puñetera que nos puede hacer que cambiemos los esquemas de funcionamiento. Hasta un punto en el que empecemos a tratar todas nuestras actividades cotidianas como si fuese un estado de alerta. Entonces entramos en otro paradigma totalmente de funcionamiento. Y tenemos que identificar cuáles son esos esquemas que están aplicando. Dentro de ese marco de emergencia, digamos, las estrategias que se ponen en marcha no tienen nada que ver dentro de esa franja amplia de bienestar o de adaptación, ¿no? ¿Y qué ocurre? Tenemos que ser conscientes de que esas estrategias normalmente están basadas en la lucha, en la huida o, digamos, la indiferencia, ¿no? En la evitación, en la lucha o en la recuperación, ¿no?, de la situación. Y una vez que contemplamos que eso, evidentemente, no está funcionando, nos podemos plantear la posibilidad de usar alternativas a lo que estamos haciendo. Pero lo que suele ocurrir, especialmente en procesos traumáticos y de duelo, es que cuando estamos metidos dentro de ese marco de emergencia, donde estamos continuamente y estamos a tope, moviendo recursos para intentar solucionar algo, no somos conscientes de lo que único que estamos haciendo es poner todos los recursos para evitar el sufrimiento que nos está generando ese estado o para luchar contra ese estado de sufrimiento. Y ahí vienen muchos fenómenos como negación, como el bloqueo, como un desastre. Y nos retroalimentamos continuamente. Y claro, al final eso es agotador, realmente, y las consecuencias son devastadoras. Entonces, por eso, una vez que contemplamos eso, sí que podemos plantearnos la posibilidad de usar alternativas.
Que a lo mejor son muy torpes, bueno, da igual. Si lo interesante ahora mismo en un primer momento no se trata de ser muy eficaz en eso, sino usar alternativas. Claro, y hay que ponerlas en marcha. Y aunque suene algo contradictorio, el hecho de empezar a usar otra estrategia alternativa genera mucha inseguridad. Incluso estando en un estado supremo de sufrimiento. Porque el hecho de cambiar nos da como Jesucito, que me quede con esto. Porque así no toca afrontar, no voy a conducir, no, así me quedo. Pero me marchaba porque no puedo conducir. Es que así no experimento ese nerviosismo, esa tensión. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta historia. Y una vez que empezamos a poner en marcha esa alternativa, hay que valorar el impacto que ha provocado. Ese impacto ya no solo en la persona como protagonista, sino también en su entorno inmediato. Porque a lo mejor, no sé, facilita el que pueda llevar a los niños al cole, pueda hacer más tareas domésticas, posiblemente puedan salir más a menudo a tomar una cerveza. En conclusión, la reconstrucción identitaria es, sin duda, para mí, un eje vertebrador de cualquier programa de neurorehabilitación. Y como marco de trabajo, tiene que estar centrado en la persona y orientado a meta. Y aunque sea un poco intenso y un poco reflexivo, como dice un amigo, fisio, más silla, menos camilla, merece la pena el esfuerzo sobre qué es lo que está pasando de hacer ese análisis funcional. Es mucho más interesante porque le va a dar sentido no solo a la vida de los pacientes y su vida, sino también le va a dar sentido a nuestro propio trabajo. Así que ya está.